Hola amigos de Acústica Automotriz. Otra vez nos encontramos trabajando con el Epicenter. En esta oportunidad lo que queremos hacer es medir cuál sería el ancho de banda real que deberíamos tener en la entrada del dispositivo para poder así realizar la restauración de todas las frecuencias comprendidas dentro del rango de operación del dispositivo. El manual de dispositivo claramente especifica que la señal de entrada del Epicenter debe ser tomada antes de un crossover. En esta situación nos queda fuera de la jugada todas aquellas instalaciones que fueron realizadas a través de la salida de subwoofer de la unidad principal. Esta salida de subwoofer, esta salida de bajos de la unidad principal, viene generalmente afectada por un tipo de crossover low pass. Solo en aquellas unidades principales que desde su menú de funciones puede desactivarse el tipo de filtro low pass que trae esta salida, podría así conectarse el dispositivo. Caso contrario, no. Entonces solo nos quedan disponibles algunas de las dos salidas, o frontal o trasera, front o rear del estéreo, que son unas salidas full range. Otra opción muy frecuente hoy en día, dada la popularidad que han tenido el uso de procesadores de sonido en sistemas de audio automotrices, hemos permitido o hemos dado la licencia de conectar el epicentro a la salida de subwoofer de un procesador, pero con la recomendación de que en la opción tipo de filtro que viene especificada en el procesador se cambie la posición low pass por la posición que dice full range, para así satisfacer la condición que pide el manual del equipo. Pero lo cierto es que el manual dice que hay que conectar el Epicenter antes del crossover, pero no especifica explícitamente que la señal de entrada debe ser full range. Es una deducción lógica que hacemos de que si en la cadena de sonido tenemos el estéreo, el epicenter y luego del epicenter algún tipo de crossover donde vamos a partir la señal en un sector para los bajos y en otra parte para los medios y agudos, necesitaríamos entonces tener una señal full range en la entrada del epicentro, porque si no, luego a la salida del crossover no podríamos tener señal para las bocinas de medio rango. Pero si no fuera así, si la salida de subwoofer de la unidad principal sí tuviera un crossover variable donde yo puedo modificar el ancho de banda de esa salida, o si, como decíamos, conecto el procesador o conecto el epicenter a la salida subwoofer de un procesador de sonido tipo Audison Big Ten, donde yo tengo un amplio rango de frecuencias para elegir la salida de subwoofer, que no sea meramente el low pass estricto que tienen las unidades principales. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el ancho de banda mínimo que necesito tener en la entrada del procesador para que haga una correcta restauración de baja frecuencia? Por esto, y porque no viene explícitamente indicado en el manual este mínimo del cual estoy hablando, nos dimos a la tarea de hacerle una serie de mediciones y pruebas al equipo para que podamos determinar con exactitud y con precisión dónde debe de trabajar, y eso es lo que vamos a mostrar en este video. Ok, vamos a utilizar como generador de tonos un programa de computadora que tiene aquí nuestro generador. Este es el WinISD, es el software que utilizamos para explicar el diseño de cajones, el cálculo de baffles en los cursos de acústica automotriz. Pero este software, que además de calcular cajones, trae incorporado un generador de tonos. Y vamos a empezar con una frecuencia relativamente alta, 1000 Hz. Vamos a empezar generando 1000 Hz. Tenemos la perilla de restauración al mínimo. Vemos en la pantalla del osciloscopio el tono de 1000 Hz y vemos en el RTA el pico generado por esa frecuencia. Si el epicenter fuera afectado o necesitaría tener en la entrada una frecuencia de 1000 Hz, quisiera decir que cuando yo realizo la restauración, cuando yo activo la restauración y paso del mínimo al máximo, algún cambio o alguna modificación vería en alguno de los dispositivos, o en el osciloscopio o en el RTA. Y por lo que podemos ver, la señal se encuentra totalmente inalterada
El epicentro no realiza ninguna restauración a una frecuencia de 1000 Hz. Recordemos que la restauración del epicentro lo hace según una relación matemática de armónicos. Entonces el armónico inferior a 1000 Hz sería 500 y 500 se encuentra muy fuera del rango de operación del equipo. O sea que no necesitaría yo tener 1000 Hz porque a la hora de querer restaurar 500, pues 500 está fuera del rango. Muy bien, vamos a bajar una octava. Entonces ahora con nuestro generador vamos a utilizar la frecuencia de 500 Hz. Vamos a generar 500 Hz. Vemos en el osciloscopio la forma de onda de la señal y vemos en el RTA el pico que está justamente encima de la indicación de 500. Entonces vamos a mover la restauración a ver qué sucede. Tenemos el máximo de restauración, tenemos el mínimo. Ni en el osciloscopio ni en el RTA vemos que el dispositivo está reaccionando. ¿Cuál sería el armónico inferior a 500 Hz? Sería 250. Sería 250, la mitad de su frecuencia. Entonces vemos también que en 250 Hz el equipo no llega a realizar ninguna restauración, de modo que en principio no sería necesario tener una frecuencia de 500 Hz tan alta en su entrada. Vamos a seguir bajando y vamos a ir viendo cómo reacciona el dispositivo. La siguiente frecuencia que vamos a investigar es la de 250 Hz. Otra vez volvimos a bajar una octava, 250 Hz. Vemos en el RTA el pico, el foco más alto que se encuentra exactamente encima de los 250 Hz y vemos en el osciloscopio la forma de onda. Tenemos la perilla de restauración al mínimo y vamos a comenzar a incrementar la restauración a ver qué sucede. Tenemos ahí la restauración al máximo y en el osciloscopio detectamos algo. Hay como un batido, hay como un movimiento de esa frecuencia. Vamos a poner restauración al mínimo otra vez. Ahí no pasa nada. Vamos a incrementar la restauración al máximo y algo hay presente en el osciloscopio, algo está sucediendo. Pero sin embargo en el RTA, restauración al mínimo, restauración al máximo, no aparece indicación de ninguna restauración. Es probable de que esa restauración se esté realizando unos cuantos decibeles muy abajo, para lo cual vamos a cambiar la escala. Vamos a subir el pico de 250 y vamos a dejar aparecer, vamos a sacar de la pantalla el de 250 y vamos a dejar aparecer exactamente el armónico, el subarmónico de 125 y vamos a volver a mover la perilla para ver qué sucede. Estamos con la restauración al máximo y vamos a bajar. Ahí está la restauración. Fíjense, cuando tengo la restauración al máximo aparece afectada entonces la frecuencia de 125. Claro que muchos decibeles por debajo del máximo que teníamos aquí en el de 250, pero sí aparece, hay alguna restauración. Ahora sí, el equipo ya entramos dentro de la zona de operación y eso se pone de manifiesto con ese batido o con esa ondulación que se produce en la onda senoidal sin restauración y con restauración. Vamos a probar qué pasa con frecuencias más bajas. Hasta ahora entonces la de 250 ya comenzó a ser afectada. Ok, siguiente frecuencia que elegimos para checar es la de 200 Hz. Estamos generando 200 Hz, tenemos en el RTA y en el osciloscopio presencia de señal y tenemos restauración al mínimo. Vamos a observar qué sucede. Incrementamos la restauración al máximo. Ahora ya el batido que se ve en la forma de onda del osciloscopio es mucho más intenso y vimos que claramente ahora sí aparece, no tantos decibeles por debajo del pico, ahí aparece otra frecuencia que cuando quito la restauración desaparece, al incrementar la restauración ahí se está generando. ¿De dónde sale esa frecuencia? Pues del epicentro. ¿De qué valor sería esa frecuencia? Y vamos a tratar de observarlo en el RTA. Incrementamos y tenemos que justamente en 100 Hz. Justo es la de 100 que aparece. Obviamente
tenía que ser la de 100, hay una relación matemática entre los armónicos, entonces si la que estoy generando es 200, el epicenter va a restaurar su subarmónico que se encuentra exactamente en 100. Entonces ahí sí ya tenemos mucha más cantidad de restauración, no muchos decibeles por debajo del pico, ya se encuentra bastante próximo. La siguiente frecuencia de análisis va a ser 160. Estamos eligiendo convenientemente las frecuencias de estudio para que coincidan con las calibraciones que trae el RTA, entonces que sea mucho más contundente la demostración. Entonces ahí tenemos la frecuencia de 160, tenemos la onda senoidal en el osciloscopio, vemos que hay un pequeño batido, vamos a incrementar la restauración. Entonces tenemos una muy grande restauración, muy grande, se modifica muchísimo la forma de onda original y vamos a ver en dónde aparece la restauración, exactamente en 80 Hz. Exactamente en 80 aparece un pico que en este caso alcanza a ser hasta incluso más alto en intensidad que la frecuencia original que estamos generando, la de 160. Vamos a quitar la restauración, quitamos los 160, restauración al mínimo, vamos a comenzar a incrementar, aparece el subarmónico, incremento, sigo aumentando, alcanza la misma amplitud que la nota fundamental y hasta ahora incrementó 3 dB más, alcanzamos 3 dB más que es la original. Y esto quiere decir que a medida que nos vamos ya metiendo más dentro del rango de operación del equipo, la cantidad de restauración comienza a ser más intensa. Vamos a probar ahora con la frecuencia de 100 Hz. Comenzamos la restauración, inmediatamente aparece la de 50. Vamos incrementando, seguimos aumentando. Ahora estoy muchos decibeles por encima de la original. La restauración en 50 Hz del dispositivo es muy poderosa, a punto tal que la onda original, aquí estoy sin restauración, en 100, cuando comienzo a restaurar la de 50 se hace tan amplia que la onda original ya de 100 prácticamente desaparece y lo único que vemos en el osciloscopio ahora es una frecuencia de 50. Ya la onda restaurada superó ampliamente la original. Y así podríamos seguir bajando y viendo todas las restauraciones. Pero para resumir, cuando pusimos la de 500 no había ningún efecto, nunca restauraba 250, estamos muy fuera del rango, y cuando pusimos la de 250 recién comenzaba a haber una muy pequeña restauración, muchos decibeles más abajo en 125. Y con esto queremos demostrar que tal cual como lo vimos en el ruido rosa, que la señal se mantenía plana hasta más o menos los 125 Hz y a partir de ahí recién comenzaba a aparecer el incremento de baja frecuencia. Podríamos poner en la entrada del epicentro no necesariamente una señal full range, no necesariamente una señal que llega hasta 20.000, pero sí una señal que tenga mucho más allá de un típico low pass en 80 Hz, por lo menos en 250, por lo menos en 300 Hz, porque de ahí para atrás, una octava abajo, comienzan a aparecer los subarmónicos que sí tienen ya presencia dentro del rango de acción del dispositivo. Y por último, otra vez la señal de ruido rosa, sin restauración, señal plana, hasta los aproximadamente 31 Hz, donde comienza a actuar el filtro subsónico, la restauración está al mínimo, los ajustes del epicentro, el wide en el ancho máximo y el sweep en la frecuencia más alta que el equipo puede restaurar, de modo de llegar a los límites más altos que podemos tener afectación de señal. Incrementamos la restauración al máximo y ahí vemos hasta dónde o desde dónde comienza a actuar la restauración. El de 125 o 160 más o menos el que comienza a sufrir incrementos. Entonces de ahí una octava arriba, 250 a 315 Hz sería el ancho de banda óptimo que deberíamos tener en la entrada del equipo para que ya comience a restaurar todos los subarmónicos inferiores a esa frecuencia. Pues esto entonces es la conclusión de lo que queríamos demostrar.
Creo que ha quedado evidenciado cuál es el ancho de banda real, el óptimo que necesitamos tener en la entrada. Pues aquí estamos, Acústica Automotriz, en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, búsquenos en el Face también como Acústica Automotriz. Ahí podrán ver los anuncios de los lugares y las fechas donde vamos a dar los cursos. Soy Alejandro Docampo, nos vemos en la próxima. Bye.